Muy bien, usted ya observa ahí mi pantalla, estamos compartiendo ya las diapositivas. Hemos visto los daños y perjuicios, el concepto que comprende dos términos, dos aspectos muy importantes, que es daño, el daño emergente, perjuicio, el lucro cesante. En base a esto podemos ya dar un concepto y reconocer los elementos de los daños y perjuicios. Es la disminución en el patrimonio económico o moral que sufre una persona. Para que pueda proceder a los daños y perjuicios tiene que haber un incumplimiento de la obligación, tiene que haber culpa del deudor, es decir, culpa latu sensu, ya puede ser dolo, ya puede ser culpa, tiene que haber una causal que se le atribuye, ¿no? Responsabilidad imputable, por eso llamamos a esta situación, ¿no? Un daño patrimonial ocasionado y una relación de causalidad entre la conducta y el daño ocasionado. Sin embargo, tenemos que esta causalidad no será necesaria en las obligaciones legales, extracontractuales o delictuales. Hemos visto una clasificación, ¿no?, de daños y perjuicios contractuales que provienen por el incumplimiento de un contrato, extracontractuales que surgen por imperio de la ley. Y hemos visto en qué situaciones ya hablamos de obligaciones extracontractuales que provocan daños y perjuicios extracontractuales también. Según la determinación de los daños, hemos visto lo más práctico, lo más beneficioso y conveniente, pues los daños y perjuicios que son los convencionales a través de una cláusula penal. A través de esta cláusula penal estaríamos nosotros anticipándonos a los daños y perjuicios que podría producir el incumplimiento o solamente el retraso en el cumplimiento de la obligación. Usted lee aquí, entonces dice, pues daños y perjuicios convencionales a través de la cláusula penal. Daños y perjuicios legales. Nos referimos a aquellas que la ley lo establece en el caso de obligaciones pecuniarias, obligaciones en dinero. Ya la ley determina los intereses legales a cumplirse, a ejecutarse. Luego tenemos los daños y perjuicios judiciales. Es cuando el juez va a determinar si hubo daños y perjuicios, tendrán que demostrar, en este caso la víctima, demostrar que hubo daños y perjuicios respectivamente. Según el patrimonio afectado, hablamos de daños y perjuicios materiales, que son aquellos económicamente valorados, y también tenemos los daños y perjuicios morales, que en nuestro sistema jurídico sigue la teoría alemana, que considera que los daños y perjuicios se pueden compensar porque no se busca hacer desaparecer el daño, solo se busca compensar de alguna manera el sufrimiento que ha atravesado una determinada situación por el comportamiento de una persona hacia otra víctima. Según sean directos o indirectos los daños y perjuicios directos son aquellos que se producen de manera inmediata, esto en obligaciones contractuales. Los daños y perjuicios indirectos, en este caso no hay relación de causalidad. Esto se produce en las obligaciones extracontractuales, en aquellas obligaciones en las que se han formado, han nacido no por el acuerdo de voluntades, sino por situaciones establecidas por la norma, por la ley. Según la previsibilidad, daños y perjuicios previstos, daños y perjuicios imprevistos. Los contractuales son daños y perjuicios previstos, los extracontractuales, daños y perjuicios imprevistos. Según el daño emergente, lucro cesante, esto también ya es más familiar para ustedes. Daño emergente es la pérdida o disminución del patrimonio del acreedor por el incumplimiento. El lucro cesante es lo que no ha ganado un capital por el incumplimiento.
la no percepción de los beneficios. Tenemos los daños y perjuicios, también llamados compensatorios. Esto se produce por un incumplimiento total o un incumplimiento definitivo o parcial también. Parcial, es decir, que la mitad ha incumplido totalmente y una mitad que ha cumplido. En esa mitad incumplida llamamos, ¿no?, que tiene que pagar daños y perjuicios compensatorios, ya no se van a poder ejecutar. El resarcimiento es por equivalencia en este caso, porque ya no puede ejecutarse si reiteramos la prestación. Los daños y perjuicios moratorios, se paga daños y perjuicios por el retraso en el cumplimiento de la obligación. Y ahí vemos finalmente la cláusula penal. Como dice su nombre, cláusula, pues es una cláusula que se introduce a un contrato. Por lo tanto, estimados, tenemos que prestar mucha atención en este caso. La cláusula penal va a proceder en el caso de obligaciones contractuales. Porque en una obligación extracontractual no hay voluntad entre las partes que acuerden el nacimiento de una obligación. Entonces, estimados, en este caso observamos que tiene que ser una forma anticipada, voluntaria, en el cual el deudor se compromete a pagar una suma de dinero en caso de incumplimiento total o incumplimiento temporal, o sea, solo una demora. Las clases de cláusula penal que estamos reconociendo son la compensatoria y la moratoria. En la cláusula penal compensatoria se tiene la prestación, lo que hemos mencionado, la prestación que tiene que cumplir el deudor, y en caso será la cláusula penal. Entonces, si cumple la prestación, obviamente la cláusula penal no será necesaria. Pero si no cumple la prestación, entonces sí va a pagar la cláusula penal. De modo que en esta llamada cláusula penal compensatoria, o cumple la prestación número 1 o cumple la cláusula penal número 2. No se puede exigir ambas, ¿no?, que cumpla la prestación más la cláusula penal. En cambio, en la cláusula penal llamada moratoria también tenemos una prestación que tiene que ejecutarse, una prestación, y tenemos aquí la cláusula penal. La prestación tiene que cumplirla, y si se demora, tendrá que cumplirlo y también cumplir con el pago de la cláusula penal moratoria. Se da cuenta que aquí se va a cumplir con las dos, ¿no?, obligaciones. Una obligación principal, que sería la prestación, y una obligación accesoria, que es la cláusula penal. ¿Sí? Entonces acá solamente una, o la prestación o la cláusula penal. En cambio, en este caso, cláusula penal moratoria, las dos, tanto la prestación como la cláusula penal. La cláusula penal es una situación accesoria, decíamos, porque depende de un acto jurídico principal. ¿Cuál es el acto jurídico principal? El cumplimiento o el incumplimiento de la obligación. Es fijo e inmutable porque no se puede cambiar, solo puede ser modificado por las partes. También el acreedor no necesita probar el daño, ya que está establecido. Esa es la más grande ventaja que tenemos con la cláusula penal. Simplemente vamos a demostrar el incumplimiento total o temporal. La cláusula penal es
proporcional a la obligación principal, no puede ser igual, no puede ser mayor a la prestación principal. Finalmente, determinación de daños y perjuicios legales. Esto es en las obligaciones pecuniarias, en las obligaciones que tienen por objeto de la prestación, pues sumas de dinero. Y vemos que hay intereses legales que se determinan. Es el 6% anual a partir del día de la mora, y el interés convencional entre las partes pueden acordar del 3% mensual, que también se va a computar a partir del incumplimiento si es que así se hubiera dispuesto. A ustedes en algún momento les pueden hacer una pregunta que diga, ¿cuáles son los intereses, el porcentaje de intereses establecidos por el Código Civil? Usted tendría que responder. El interés legal es de 6% anual y el interés convencional es del 3% mensual. Con eso usted estaría respondiendo de forma acertada esta interrogante. El interés legal es de 3% mensual, 6% anual. Convencional es la primera, está de 3%, la convencional, porque entre partes se acuerda un interés que debe pagarse, pero esto no puede exceder 3% mensual. Listo, estimados. Bueno, vamos a con esto terminar el tema 7. Ustedes ya saben que el examen está hasta este tema. Seguidamente vamos a empezar con el estudio de nuestro tema 8. El tema 8 dice ahí derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Para este punto ya tenemos que tener una noción más clara, una noción más adecuada, más segura de lo que entendemos por la relación obligacional patrimonial. Es decir, que entre un acreedor y deudor la relación es patrimonial. Eso es lo que hemos estado observando. Por ejemplo, en este caso, de ejemplo de una responsabilidad civil contractual. Hemos visto que aquí, en este caso, Carlos es el deudor, David es el acreedor. Si el deudor ha incumplido, tiene que resarcir el daño. Si cumple, obviamente se extingue la relación jurídica. Es un incumplimiento con culpa, ¿no? O sea, culposo. Dolo o culpa, igualmente. Y usted nota que la responsabilidad es patrimonial, que tiene que ver con el patrimonio del deudor, no es personal, por eso no hay pena privativa de libertad. Eso usted ya lo debe recordar, ¿no? Ya lo hemos ido viendo, repitiendo. La responsabilidad siempre va a ser patrimonial. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué derechos tiene el acreedor sobre el patrimonio del deudor? O tal vez una primera pregunta, ¿no?, que nos haríamos es, ¿tiene derechos el acreedor respecto al patrimonio del deudor? ¿Tiene derechos? La respuesta que vamos a ver es que sí. ¿En qué situaciones? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Vamos a crear vamos a hacer una copia.
Vamos a copiar aquí esta imagen y vamos a explicar lo siguiente. Bueno, a ver sus nombres más para identificarlos. Bien, vamos a ver, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a explicar algo implícito, ya algo implícito que debemos tomar en cuenta. Tenemos dos clases de acreedores que pueden haber. ¿Ya? Esto no está escrito en nuestras diapositivas, lo estamos ampliando. ¿Ya? Y no se olvide, por favor, tenemos dos clases de acreedores. Según el patrimonio afectado o dado en garantía. ¿Ya? Dos clases de acreedores. Número uno, el acreedor es el acreedor, pondremos hipotecario. Ya hemos mencionado, estimado, usted se acuerda que si queremos entablar una relación jurídica de obligación, un préstamo, por ejemplo, tendríamos que tener una garantía real, una garantía que pueda pues, asegurarnos que la obligación o que el monto de la prestación se va a cumplir. Entonces, en este caso, hipoteca vendría lo siguiente. No va a ser todo el patrimonio que esté afectado de este deudor, sino que imaginémonos que dio en garantía, se prestó, bueno, pondremos un monto más alto, 100.000 bolivianos. Se prestó 100.000 bolivianos y ha dado en garantía una hipoteca de este inmueble. La hipoteca, estimados estudiantes, vendría a corresponder una garantía real. La hipoteca es una garantía real. Hipoteca, una garantía real. ¿Por qué real? No estamos hablando de real diciendo que hay cosas reales y hay cosas irreales, o sea, que no existen o que existen. Estamos hablando de real porque es una cosa. Es real porque es una cosa. Hipoteca, garantía real. Es una cosa. ¿Listo? Es una garantía entonces que va a generar este efecto. Lo voy a graficar acá con otra flecha. Va a generar que este acreedor tenga ciertos derechos, no todos, sobre este bien dado en hipoteca. Entonces, Carlos le dice a David, mira, David, préstame 100.000 bolivianos, yo te voy a dar como garantía real un inmueble que yo tengo y de ese modo voy a darte la garantía, pues que voy a cumplir con la obligación. Listo, muy bien, es una hipoteca, lo vamos a llamar más adecuadamente, es una hipoteca voluntaria. Tenemos la hipoteca también judicial.
En este caso estamos hablando de hipoteca voluntaria. Voluntariamente están constituyendo, en este caso Carlos, ofreciendo a su acreedor David este inmueble. Muy bien, no se pierda por favor, esto es importante. Como ahora David tiene, ¿no es cierto? Como David tiene ahora un bien inmueble dado en garantía real, ya tiene ciertos derechos sobre este inmueble. No quiere decir que ya le pertenezca. No quiere decir que vaya y que pueda vivir en ella. O que puede alquilarlo. No, no tiene estos derechos. Pero sí tiene un derecho que va a depender, ahí, ¿no? Una obligación accesoria va a depender si el deudor cumple o no cumple con la obligación. Por tanto, si el deudor cumple con la obligación, no habrá necesidad de más hipotecas ni nada, ¿no? Por ejemplo, el deudor es propietario todavía, ¿no? De este inmueble, pero no puede venderlo. ¿Por qué? Porque ya es un bien que está separado, dado en garantía a su acreedor David. Si Carlos tuviera, ¿no? Claro que tiene, ¿no? En este ejemplo que estamos tomando, tiene un vehículo, el vehículo puede venderlo, ¿no? O si tuviera otros inmuebles, ¿no? Pondremos aquí otro inmueble, tiene digamos 2 casas, entonces este inmueble dado en hipoteca no puede venderlo, pero sí podrá vender este otro inmueble, su vehículo, puede hacer donaciones si quiere, si tuviera más patrimonio, bienes inmuebles, otros puede disponerlo, no hay ningún problema, porque no lo ha dado en garantía estos otros bienes, sino este que se encuentra ahora constituido en hipoteca. Lo vamos a remarcar acá. Este es el que se ha dado en hipoteca, este bien inmueble en hipoteca voluntaria. Voluntariamente lo han constituido en hipoteca. Entonces David puede pedir al juez que cuide, ¿no? Los intereses patrimoniales respecto a este bien. O sea, que no puede venderlo. Ahora, si incumple, decíamos, no cumple con esta prestación, entonces ya David pide al juez que esta hipoteca pues satisfaga los intereses patrimoniales de la deuda. Podrá venderse, podrá adjudicarse también según corresponda, según procedimientos. Listo, estimados. Este es el primero, acreedor hipotecario. También podría estar en este punto un acreedor con garantía real, ¿no? Estamos hablando, es un anticrético. El anticrecista, acreedor anticrecista. El anticrético, a diferencia de la hipoteca, es que el anticrético se entrega ya un bien inmueble, en el caso de anticrético de bienes inmuebles. Entonces ya no sería una
¿no? Ya no sería una garantía solamente de inscripción, ¿no? al título en la Oficina de Derechos Reales. En este caso estamos hablando de ya no una hipoteca, sino un contrato de antícrisis, ¿no? Antícrisis. Préstame 100,000 bolivianos y yo te aseguro este crédito con un departamento o un inmueble. Tú puedes vivir ahí en el inmueble. Ese es el anticrédito. En este caso, ya sea hipoteca o antícrisis, acreedor hipotecario, acreedor anticresista, ya tienen garantía un determinado bien que va a reservarse para los intereses del acreedor. La característica de estas dos situaciones son que tienen que registrarse, ¿no? Tienen que estar en el registro de derechos reales. Esto es porque tiene que cumplir con esa formalidad. ¿Qué pasa si quiere vender el acreedor, el deudor, Carlos, estos bienes dados en antícrisis o hipoteca? Se le puede considerar como estelionato, un delito, porque ya ha dado en garantía un determinado bien. Hipoteca voluntaria o antícrisis como ejemplos de garantía real, ¿no? Vamos a analizar ahí. Hipoteca, la antícrisis, garantía, son garantías reales. ¿Listo, estimados? Bueno, a ver. Tenemos una segunda clase de acreedor. No es hipotecario, anticresista, también el prendario, pero vamos a hablar también de eso después. También aquí vamos a ver un acreedor, pero ya es diferente. Es el llamado acreedor quirografario. Quirografario, tal vez podríamos identificarlo como un acreedor universal. ¿Por qué universal? Porque en este caso, mire, la diferencia es que no existe garantía. No hay una garantía real. Entonces, ¿cómo se estaría garantizando el cumplimiento de la obligación? El acreedor quirografario no tiene una garantía específica, sino que la garantía será la totalidad del patrimonio del deudor. Todos sus bienes, todo su patrimonio es la garantía. ¿Ustedes notan la diferencia? Su inmueble acá, digamos, su casa es garantía, su vehículo también, tiene cuentas en el banco, también eso es garantía, tiene un departamento en algún edificio, también es garantía. Todos sus bienes vendrán a ser garantía para este crédito, para esta deuda de 100,000 bolivianos. Notamos que el acreedor hipotecario tendrá una garantía más segura, o el anticresista, ¿no? O el prendario, ¿no? La prenda antícrisis, bueno, es lo mismo, ¿no? Antícrisis en bienes muebles y inmuebles, prenda en bienes muebles. Igualmente la prenda se entrega, ¿no? Un determinado bien, una determinada cosa para garantizar la obligación y su cumplimiento. Entonces, un acreedor hipotecario o anticresista o prendario tiene una seguridad más certera, ¿no? Del cumplimiento de la obligación
porque ya tiene separado algo patrimonial en caso de incumplimiento. Y sobre ese bien determinado ya tiene ciertos derechos. No es la totalidad del patrimonio. En cambio, el acreedor quirografario es un acreedor universal, es de todo su patrimonio. Pero pareciera, ¿no? Desde una perspectiva, claro, a ver, ¿qué conviene en este ejemplo? ¿Tener como garantía un bien o tener como garantía todos sus bienes? Entonces alguien diría, desde una perspectiva cuantitativa, bueno, es mejor que tenga todos sus bienes en garantía que solamente un bien que quizás no alcancen el valor. Pero hay un detalle. ¿Qué tal si aquí Carlos no tiene bienes registrados o que pueden demostrarse que son de su propiedad? ¿Tiene patrimonio todavía? Según la teoría del patrimonio de personalidad, sí tiene todavía patrimonio. Pero ¿cómo podemos o dónde podemos poner las manos encima, entre comillas, judicialmente, para recuperar el crédito en caso de incumplimiento? Aquí ya no tiene pues nada registrado, registrable, es muy complejo, ¿no? Si quisiéramos buscar bienes dentro de la oficina de derechos reales, no va a haber. Cuentas en entidades financieras tampoco tiene. Vehículos tampoco. Mercadería que pueda demostrarse que es de su titularidad, no lo tenemos. Entonces estamos en una situación muy complicada e insegura. Por lo tanto, estamos viendo que entre ser acreedor hipotecario, anticrecista o prendario, pues, y ser quirografario, lo mejor, lo más seguro es ser lo primero, acreedor ya sea con una hipoteca, con una antícresis o con una prenda. Ahora, lo que vamos a estudiar en esta ocasión es esta figura, esta situación del acreedor quirografario. Porque el acreedor quirografario tiene como garantía de su crédito la totalidad del patrimonio de su deudor. No hay antícresis, hipoteca, prenda. Por tanto, todo su patrimonio de Carlos estará garantizando el cumplimiento de la obligación. Una relación jurídica muy insegura desde nuestra perspectiva que ya estamos conociendo. Entonces, David, al ser un acreedor quirografario o universal patrimonialmente, tendría ciertos derechos sobre todos los bienes de Carlos. A diferencia, reitero, de un hipotecario, anticrecista o prendario que tiene derechos sobre un solo bien determinado. No tiene sobre los demás bienes, sino solo sobre este bien dado en garantía. El quirografario, en cambio, no. Si en este ejemplo literalmente que estamos viendo, ¿no? Carlos tuviera un departamento, cuentas en entidades financieras, un vehículo y un inmueble, tal vez por ahí un terreno, todos estos bienes estarían siendo garantía de David, su acreedor. Y David tuviera ciertos derechos, vuelvo a reiterar, sobre estos bienes. Estos derechos no son de vender estos bienes, de vivir en ellos, usarlos, gozarlos, no. Pero tiene ya un derecho que le va a permitir que estos bienes estén, entre comillas, guardados, reservados
para el caso de incumplimiento de la obligación. Bien, con toda esta explicación vamos a poder entender esta parte de introducción del presente tema que estamos ya iniciando. A ver, dice tema 8. Derechos de los acreedores sobre el patrimonio del deudor. Este título, con todo lo explicado, ya usted lo debiera más o menos ya entender. Introducción. Todo acreedor tiene el patrimonio de su deudor para garantizar la obligación. Todos, ¿no? Puede ser algo específico o universal. Si es específico, sería una hipoteca, una antícresis, una prenda, que ya tiene algo determinado, ¿no? En cambio, si fuera quirografario, es la totalidad del patrimonio. Entonces, bajo este concepto, bajo esta idea, la ley, el Código Civil, ha previsto una serie de acciones facultativas, prerrogativas, una serie de acciones, entonces, ¿no?, que tiene el acreedor. ¿Pero para qué? No es para vender, para usar, gozar. Nos referimos para proteger el patrimonio de su deudor. En este caso, como estamos viendo, un acreedor quirografario, lo vamos a anotar ahí, quirografario, es un acreedor quirografario David, por lo tanto, lo que quiere David como acreedor es conservar, cuidar estos bienes que tiene Carlos. Y que no suceda, por ejemplo, que un tercero, esto vamos a aprender, ¿no?, una tercera persona que tiene patrimonio también, como todas las personas tenemos patrimonio, este tercero, por ejemplo, se apodere del vehículo que tiene Carlos. Esto no sería nada favorable, nada conveniente para David como acreedor. Mucho menos, mire, hipotéticamente, que este tercero se quede con un inmueble. Usted note cómo las garantías se está perdiendo, ¿no?, de todo el patrimonio. Por lo tanto, David dirá, no, este bien tiene que volver acá. El dinero también, bueno, eso es lo que va a intentar, conservar el patrimonio de su deudor. Pero voy a aclarar aquí nuevamente, si hubiera ya en garantía una hipoteca voluntaria, ¿no?, de un inmueble, entonces tiene derechos sobre este inmueble. Y si quiere vender Carlos un inmueble a este tercero, pues no hay problema, ¿no? Quiere vender o regalar su vehículo, que lo haga, no hay problema. Nosotros tenemos una garantía aquí hipotecaria que sabemos que nos alcanza a satisfacer el crédito, respectivamente, que en este ejemplo es de 100,000 bolivianos. Entonces, que lo venda no hay problema. Pero siendo acreedores quirografarios, no tenemos esta garantía. Por lo tanto, tenemos derechos sobre la totalidad del patrimonio y notamos claramente que si Carlos vende, se despoja, o este tercero judicialmente lo arrebata, ¿no?, legalmente, ¿no?, algún bien, nosotros tendríamos ciertas acciones
para que bienes puedan retornar o bienes puedan ingresar al patrimonio de Carlos, porque si están ya en el patrimonio de Carlos, el deudor, David va a tener derechos sobre estos bienes. Entonces, reiterando, dice, la ley ha previsto una serie de acciones facultativas, prerrogativas, ¿no? Atribuciones legales, diríamos en otras palabras también, que tiene el acreedor para proteger el patrimonio de su deudor. Porque existen deudores que realizan actos de disposición sobre sus bienes con el objeto de que su acreedor no pueda recaer o poner las manos encima de estos bienes. En el ejemplo ya leído sería pues que el deudor Carlos diga, mira, seguro David va a querer iniciarme un proceso judicial y quitarme el departamento, yo no quiero este departamento que me lo quiten, así que se lo voy a vender a este tercero para que él lo tenga y después él me lo vuelva a vender. Usted nota que es una mala intención, una mala fe que tiene Carlos porque se está despojando de ciertos bienes y esto está generando un perjuicio a David, su acreedor. Entonces, mire, tal vez para todavía ahondar y aclarar un poco más este punto del acreedor quirografario, cuando alguien es acreedor quirografario, o más bien un deudor que tiene un acreedor quirografario, su acreedor tendría derechos sobre todos sus bienes. Aunque tenga por demás, digamos, al monto de la prestación. Aunque tenga 10 casas, bueno, hay ciertos derechos que ya tiene sobre el patrimonio del deudor. La doctrina determina 3 clases de medidas legales respecto al patrimonio del deudor. Número 1 son las llamadas precautorias o cautelares. Esto es para precautelar que los derechos del acreedor. Por ejemplo, anotación preventiva. Esto lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil. Vamos a buscarlo, vamos a leer un poco. Vamos a ir al libro segundo. Aquí está. Libro segundo del Código Procesal Civil, desarrollo de los procesos. Tenemos procesos preliminares, la conciliación. Bueno, vamos a ir al proceso cautelar. Aquí está, a partir del artículo 310 del Código Procesal Civil tenemos proceso cautelar. Como en materia penal usted escucha, ¿no? Es más conocido el tema de medidas cautelares en materia penal, que sería la detención preventiva, como garantía personal, pero también se tienen garantías de una fianza, por ejemplo, medidas sustitutivas como la detención domiciliaria y otras, ¿no? El arraigo, etc. Bueno, en materia civil, el proceso cautelar, ¿dónde está dirigido, estimados? ¿Dónde? Al patrimonio de una persona. No se olvide, por favor. No nos interesa a nosotros, ¿no? Que esté detenido, ¿no? Porque eso sería materia penal
En materia civil, la responsabilidad es patrimonial, por lo tanto, cuando decimos proceso cautelar, lo que queremos es precautelar el patrimonio de un obligado, aquí sería del demandado. Las medidas cautelares, dice el 310, parágrafo 1, podrán solicitarse antes de la demanda o durante la sustanciación del proceso. Antes de demandarlo, yo solicito las medidas cautelares sobre ciertos bienes, o también puedo hacerlo después. Requisitos, bueno, la petición contendrá el fundamento de hecho en la medida, diremos yo soy acreedor, acreedor quirografario, etcétera, ¿no? Tenemos una clasificación de medidas cautelares. Me voy a saltar todo esto, esto es materia procesal. Bienes inembargables, no se olviden, acá está 318, son bienes inembargables los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar, que ahí sí se va a tomar en cuenta los sueldos y salarios en materia de asistencia familiar. Las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez o invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente, excepto el caso de asistencia familiar. 3. Las prendas de uso personal y los muebles imprescindibles que guarden la vivienda del deudor y su familia, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o alquileres de la casa. Son embargables los bienes suntuarios. Los libros relativos a la actividad laboral del deudor. Todo esto en un carácter inembargable. Bien. Tenemos medidas cautelares genéricas y específicas. Las genéricas, vamos a ver, primero están acá específicas, ¿no? Específicas. Desde el 325 tenemos la anotación preventiva. De modo que si tenemos aquí, a ver, somos acreedores, ¿no? David somos la parte del acreedor. Si Carlos no ha cumplido con la obligación, ¿qué hacemos? No tenemos una garantía, pues, hipotecaria, un anticrético o prenda, entonces solicitamos a través de un proceso cautelar que se anote preventivamente, por ejemplo, puede ser, ya lo marcaremos aquí, puede ser que se anote preventivamente este inmueble. Solicitamos, señor juez, que pueda anotar preventivamente este inmueble. Anotación preventiva. Porque queremos que nuestro crédito esté garantizado. Entonces, como proceso cautelar, puede ser una anotación preventiva. Como su nombre ya le va indicando, es la solicitud que se pueda en el registro respectivo tomar en cuenta que este bien está separado para el cumplimiento o la garantía de una obligación. Anotación preventiva. ¿Cómo se lo hace esto? Judicialmente. La hipoteca voluntaria, hemos dicho, hipoteca pues cuando ambos se ponen de acuerdo. Pues ahí tenemos anotación preventiva, embargo preventivo y secuestro. Tenemos otra medida cautelar, embargo, cuando son bienes muebles, ¿no? Intervención judicial, cuando hay una institución que está sufriendo ciertos reclamos de perjuicio patrimonial económico, entonces se interviene, se nombra un interventor. Algo similar a lo que ha pasado con EPSAS, ¿no? Pero desde una perspectiva ya de derecho público.
Ahí tenemos al interventor, inhibición de bienes, prohibiciones de innovar y contratar, se va a determinar que no, usted no puede cambiar, por ejemplo, si fuera un inmueble, no puede construir, no puede realizar la construcción, remodelación, hasta que el proceso llegue a su conclusión. Prohibición de contratar también. Bueno, ahí tenemos las medidas cautelares, ¿no? Tenemos ahí lo estamos resumiendo, las precautorias o cautelares para precautelar los derechos del acreedor, como por ejemplo la anotación preventiva. Luego se tienen las acciones ejecutivas en caso de incumplimiento para hacer cumplir lo pactado. Esto es un proceso ejecutivo que también está en el Código Procesal Civil. Si es que no hemos podido, como acreedores, decidir el pago, ¿no?, de la obligación estipulada, entonces acudimos para presentar un proceso ejecutivo. Estamos en el capítulo 3, proceso de estructura monitoria. Aquí, ¿cuáles son? 376, el proceso de estructura monitoria procederá en los siguientes casos. Ejecutivos, ahí está, ¿no? Proceso ejecutivo, lo que ahora estamos viendo. Proceso ejecutivo, estos son aquellos que proceden por un título ejecutivo. Un título ejecutivo es un documento público y los que están aquí enumerados. ¿Qué son los títulos ejecutivos? Aquellos que el Código Procesal Civil determina, estipula que son títulos ejecutivos, por lo tanto tienen una fuerza ejecutiva. ¿Sí? Título ejecutivo. Todo esto, estimados, que estamos revisando nos va a ayudar para estudiar en esta última parte de nuestra materia un expediente. Ya vamos a estudiar un pequeño expediente. Todos estos son títulos ejecutivos. Entonces se presenta la demanda, la autoridad judicial examina cuidadosamente el título ejecutivo que tenga esa fuerza ejecutiva, reconociendo su competencia, que es autoridad competente, su capacidad o la capacidad de las partes, legitimación de las partes, así como la liquidez, que es cuánto es lo que se debe, si está claro, el plazo vencido, que ya es exigible, y así dictará sentencia inicial, disponiendo el embargo y mandando llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectiva la cantidad reclamada, los intereses, costas y costos. Ahí tenemos las acciones ejecutivas. Esto lo van a estudiar en materia procesal civil, estimados. Las acciones o medidas cautelares, precautorias, lo van a estudiar en materia procesal civil, ejecutivas también en materia procesal civil. Pero para nosotros, estimados, las acciones llamadas conservatorias o reparadoras, esto es lo que vamos a estudiar en este tema. ¿Qué acciones tenemos? Precautela el patrimonio de su deudor mediante 3 acciones. Número 1, la llamada acción oblicua subrogatoria. Número 2, acción pauliana o revocatoria. Y número 3, acción declarativa de simulación. ¿Qué es lo que se busca con esto? Conservar el patrimonio del deudor.